La chica que ves en pantalla es Megan Sharpton. En el 2012 estaba muy emocionada pues estaba a pocos meses de recoger su diploma. El 1 de julio, Megan hizo planes para reunirse con su familia para cenar, pero inesperadamente llamó a último momento a su mamá para dilatar este encuentro. Según la información del caso, ella iba a realizar una entrevista de trabajo. Lo que no sabía Megan y mucho menos sus familiares es que esa sería la última comunicación que tendrían con ella en vida. No sabemos qué pasó exactamente en esa entrevista, pero lo que sí quedó claro en un corto tiempo es que la joven desapareció. Era como si se la hubiese tragado la tierra y este sería el comienzo de una investigación policial difícil que traería como resultado un fatal desenlace. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Edward Amaya, que me escribió: gracias Tess por tus videos, son lo mejor, no hay ningún canal como el tuyo. Gracias por explicar los videos de una forma clara, llegarás muy lejos. Saludos desde Medellín. Muchísimas gracias Edward, mi leyenda, por ese mensaje tan positivo. Me alegra un montón que te guste el contenido, te envío un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Medellín y espero que todo en tu vida vaya de maravilla, cuídate mucho. También quiero agradecer a El Hechicero, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti por estar aquí en la comunidad, te envío un fuerte abrazo cósmico, deseando que tengas una excelente semana, cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál fue la razón por la que decidiste seguir mi contenido? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Megan Sharpton nació en Tullahoma, Tennessee, en los Estados Unidos, el 24 de octubre de 1987. Su familia era numerosa, tenía 2 hermanos y una hermana. Esto le permitió afinar sus habilidades sociales y convertirse en una joven comunicativa y muy amigable. Dentro de su familia, Megan era la más cercana a su madre por ser una de las mayores. Ayudó bastante con la crianza de sus hermanos menores, elemento que estos siempre le reconocieron y agradecieron. Desde joven fue una niña aplicada a los estudios y con mucha disciplina. Cuando se habla de Megan, lo que más se suele recordar de ella era su benevolencia, pues siempre estaba dispuesta a ayudar a quien quiera que lo necesitara. Sus amigos la recordarán siempre como este tipo de persona con la que siempre podían contar. Gracias a sus cualidades, le resultó muy fácil hacer amigos. Su paso por la secundaria y la preparatoria no tuvo demasiados sobresaltos. Fue justamente durante esta época que descubrió su interés por la enfermería. Este interés se materializó cuando la joven ingresó al Marlow State Community College, Moore County. Poco tiempo después, también empezó a trabajar como mesera para poder ganar su propio dinero y apoyar a sus padres con los costos de sus estudios académicos. Durante esta época, Megan también decidió mudarse con su pareja, un joven bien conocido por la familia de la joven. Su nombre era Chris. Con los gastos extras de vivienda y universidad, tuvo que encontrar otro trabajo, por lo que su vida entera se volvió mucho más caótica y apenas disponía de tiempo para compartir con sus padres y hermanos. Pese a ello, toda su familia la admiraba, pues consideraban que era una mujer llena de ímpetu y que se había volcado de lleno en lo que quería hacer. En el verano de 2012, Megan tenía 24 años y estaba a pocos meses de conseguir su título en enfermería. Ese punto de su vida era uno de los más convulsos, pues tenía que mezclar trabajos, estudios y prácticas. Por esa época se había unido como voluntaria en una casa de ancianos para adquirir más experiencia en su campo laboral. En ese punto de su vida todo andaba sobre ruedas y pese a lo ocupada que estaba la mayor parte del tiempo, se podía decir que era una persona satisfecha con lo que había hecho hasta el momento.
El 1 de julio de 2012, una de las hermanas de Megan se había comunicado con ella y acordado un encuentro para esa misma noche, pues llevaban mucho tiempo sin verse. Antes de que llegara la hora acordada, Megan llamó a su madre para decirle que llegaría tarde a la cita con su hermana porque se le había presentado una entrevista para trabajar con ancianos. La madre comunicó la noticia a la hermana de Megan y juntas esperaron noticias de ella. La noche se hizo larga. Las horas pasaron muy lentamente, pues los familiares de la joven no obtenían ninguna actualización de ella. En reiteradas oportunidades trataron de comunicarse con la joven vía mensajes o llamadas, pero ella nunca respondió. En un principio, los familiares pensaron que simplemente la entrevista se había alargado mucho más de lo esperado, pero cuando vieron que se acercaba la medianoche y todavía no lograban contactarse con ella, decidieron llamar a Chris. El novio de Megan les dijo a los familiares de ella que desconocía por completo su paradero y que, de hecho, no sabía nada sobre la existencia de una entrevista laboral. Naturalmente, esta noticia alertó a todos los familiares de la joven, pero de igual forma no podían ir a buscarla a ningún sitio, pues ella no les había dado la ubicación exacta de la entrevista ni algún otro medio para poder ubicarla. En las horas restantes de aquella noche, los familiares de Megan continuaron tratando de establecer contacto telefónico con ella, pero nunca más volvió a responder. Pese a ello, trataron de tomar las cosas con calma y no entrar en pánico como para reportar una desaparición ante las autoridades competentes. Ya en la madrugada, uno a uno de los familiares de la joven fueron vencidos por el sueño. Todos creían que al día siguiente tendrían información de Megan y se enterarían de la verdadera razón por la que ella no había llegado esa noche a la casa de sus padres para verse con su hermana. Lamentablemente, eso jamás sucedió. Megan no llegó a casa esa noche y de hecho su familia jamás volvería a verla con vida. Aquella noche, mientras los familiares de Megan esperaban una llamada de la joven de 24 años, los bomberos recibieron una llamada por parte de un grupo de chicos, quienes reportaron un gran incendio en un campo de la ciudad. De inmediato, los bomberos se dirigieron hasta el lugar señalado para tratar de extinguir el fuego. Puesto que era un verano bastante caluroso, no se pensó que pudiera llegar a ser un incendio causado por alguna persona, sino que había sido producto de las altas temperaturas. Luego de un rato, los bomberos lograron extinguir las llamas, pero en el centro de donde se había producido el incendio, encontraron algo que en medio de ese infernal calor les heló la sangre. Se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Los bomberos llamaron a la policía para notificar el hallazgo y en cuestión de minutos, varias patrullas hicieron presencia en el lugar. Los oficiales se acercaron para ver el cuerpo. Las quemaduras no permitían adivinar las facciones de la joven, pero aún conservaba algunas pequeñas señales que podrían ser útiles para su identificación. Los oficiales también notaron que muy probablemente no había muerto a causa del fuego. El cuerpo de la joven tenía una enorme herida en la cabeza, aunque a esas alturas era imposible determinar la naturaleza de esta. Los oficiales hicieron el levantamiento del cuerpo y este fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses de la ciudad. La policía trató de buscar en su base de datos si había algún reporte de desaparición, pero no había nada, lo que dificultó la identificación del cuerpo. Al cabo de un rato, los resultados de los análisis forenses arrojaron datos relevantes. El primero de ellos es que la víctima había muerto luego de un impacto de bala en la cabeza y que tenía señales de violencia física e íntima. Los forenses pudieron extraer ADN del agresor, pero al ser cotejado con la base de datos, no encontraron ninguna coincidencia. Las autoridades presumían que la joven había sido asesinada en un lugar diferente y luego había sido llevada al campo en el que fue finalmente encontrada. El segundo dato importante tenía que ver con una serie de tatuajes en forma de estrellas que la víctima tenía alrededor de la nuca. Gracias a estos, la identificación del cuerpo sería mucho más sencilla. Además de esto, por las prendas de ropa que la víctima tenía cuando había sido encontrada, se podía determinar que pertenecía al personal médico o que trabajaba como enfermera. En la escena del crimen, desafortunadamente, no se habían encontrado papeles ni identificación de la víctima.
fama. Por esta razón, las autoridades decidieron divulgar la información que tenían. En las horas de la mañana, la información ya había recorrido la ciudad entera y la noticia de que una joven que tenía tatuajes en forma de estrellas en la nuca había sido encontrada sin vida a mitad de la noche inundó todas las redes sociales. La madre de Meghan se encontró con estas publicaciones a la mañana siguiente y de inmediato supo que se trataba de su hija. Horas más tarde, hizo el reconocimiento del cuerpo ante las autoridades. La identidad de la víctima se confirmó, se trataba de Meghan Sharpton. Luego de que se confirmara la identidad de Meghan, las autoridades empezaron a buscar entre las personas más cercanas a ella un culpable. Los primeros en la mira fueron Chris, su novio, y un joven que compartía apartamento con la pareja. Para la hermana de Meghan, Chris era un sospechoso potencial, pues la relación entre Meghan y él se había deteriorado bastante y tenían peleas continuamente. Las autoridades mencionaron esto a Chris cuando fue interrogado, y el hombre reconoció que su relación no iba bien, pero dijo que jamás le haría algo malo a Meghan. El joven logró dar una buena coartada a las autoridades, y es que esa noche había estado trabajando. Luego de indagar un poco, se confirmó que el hombre había estado durante las horas de la noche trabajando en un restaurante y su nombre dejó de sonar entre los potenciales sospechosos. Sin embargo, las autoridades encontraron en el apartamento de Meghan rastros de sangre y jeringas que contenían sustancias prohibidas. Luego de que se practicaran exámenes, se determinó que la sangre pertenecía al joven que compartía apartamento con Meghan y su pareja. El joven fue entrevistado por las autoridades y reconoció que las jeringas eran suyas, pero además dijo que desde hacía un tiempo había entablado una relación con Meghan, pero que ni ella ni Chris sabían de su consumo de estupefacientes. El joven no tenía una coartada tan sólida como la de Chris. Lo único que pudo añadir para protegerse es que esa noche había estado tratando de comunicarse con Meghan, pero no lo había logrado. En su teléfono habían registros de varias llamadas hechas esa noche al celular de Meghan. Sin embargo, esto no demostraba nada, pero tampoco habían pruebas para señalarlo como potencial culpable. Algo en lo que coincidieron tanto Chris como el compañero de apartamento de la pareja es que el auto en el que se movilizaba Meghan no había aparecido. De ahí en adelante, las autoridades trataron de ubicar el Mustang color rojo de la joven. Luego de varios días, el vehículo fue ubicado a más de 20 kilómetros de la ciudad. El carro fue abandonado en un lugar desolado. Al interior de este, tampoco se encontraron documentos de Meghan o señales de violencia, pero sí se encontró anotada en un papel una dirección inexistente. Para las autoridades, Meghan había sido atraída por alguien a un lugar alejado para poder quitarle la vida. Ahí fue cuando se enteraron de que horas antes de su muerte, Meghan había tenido una supuesta entrevista de trabajo. Luego de esto, las autoridades volvieron a interrogar a Chris para saber si él sabía de algo de la entrevista. El joven afirmó que algunos días antes del asesinato de Meghan, él había recibido una llamada por parte de un hombre. En la llamada, el sujeto decía que tenía un trabajo para Meghan y que la había recomendado una compañera de estudio llamada Naomi. Primero las autoridades lograron ubicar a Naomi. Sin embargo, la joven declaró que nunca había recomendado a Meghan a ningún trabajo y que de hecho no se llevaba muy bien con Meghan. En consecuencia, las autoridades se sintieron un poco decepcionadas. No obstante, cuando se comunicaron con Chris, este les dijo que el número celular desde el cual habían llamado a Meghan había quedado registrado en su teléfono, por lo que se lo facilitó a las autoridades competentes. Los oficiales trataron de ubicar a quién pertenecía al celular, pero según los registros, la llamada se había realizado desde un teléfono prepago que no estaba registrado a nombre de nadie. Pese a eso, las autoridades lograron seguir el rastro del teléfono y descubrieron en qué lugar se había vendido. También lograron acceder a cámaras de seguridad en las que se veía el rostro del hombre que había comprado el dispositivo móvil. Durante la compra, el sujeto saca otro celular, por lo que estaba comprando este nuevo dispositivo con
un objetivo específico. Las cámaras siguieron al hombre hasta el estacionamiento, donde abordó una camioneta. Cuando las autoridades cotejaron las placas del vehículo, corroboraron su identidad. Se trataba de Timothy Gifford, un hombre conocido por la ley por tráfico de sustancias. El hombre fue interrogado por las autoridades y ahí reconoció que le había vendido el celular a un hombre llamado Donnie Jones. Jones también era un sujeto conocido por las autoridades. Su prontuario criminal iba desde robo y consumo de sustancias ilegales hasta denuncias por intentos de abuso íntimo. Las autoridades encontraron rápido a Jones y lo interrogaron. Un dato que resultó revelador es que el hombre era el ex marido de Naomi Jones, la compañera de clase de Megan, quien supuestamente la había recomendado para un trabajo. Durante el interrogatorio, el hombre negó su implicación en el crimen y dijo que nunca conoció a Megan. También alegó que la noche del crimen había estado con sus hijos. En el interrogatorio se tomaron muestras de ADN de Jones y estas fueron cotejadas con las que habían sido recuperadas del cuerpo de la víctima. Los resultados, que tardaron semanas en salir, arrojaron coincidencias entre el ADN de Jones y el ADN del victimario de Megan Sharpton. Una vez se conocieron los resultados, las autoridades interrogaron nuevamente a Jones. En esta oportunidad, el sujeto cambió su versión de los hechos y dijo que había tenido una relación consensuada con la joven, pero dijo que después de esto simplemente no sabía qué había sucedido con ella. Ante la falta de pruebas, las autoridades no tuvieron más remedio que dejar libre al principal sospechoso. Sin embargo, semanas más tarde, el hombre sería puesto en prisión por porte ilegal de armas. Durante las semanas siguientes, las autoridades se centraron en rastrear la ubicación del dispositivo móvil de Jones, el de Megan y el celular prepago. Los datos arrojados por los GPS de los celulares fueron reveladores, pues el día de la desaparición de Megan los tres dispositivos estuvieron moviéndose juntos. De hecho, se registraron los movimientos de estos hasta el lugar en el que más tarde se encontró el vehículo de Megan. Después de esto, los dispositivos se mueven juntos hasta el lugar en el que las autoridades creían que Megan había sido abusada y asesinada. Por último, se registran movimientos hasta el lugar en el que el cuerpo de la joven fue abandonado y donde se registró el incendio. El lugar en el que la policía creía que se había producido el asesinato resultó ser una casa que era propiedad de la familia de Donnie Jones. Allí las autoridades encontraron un barril quemado y trozos de una bufanda quemada que más tarde serían reconocidos como propiedad de Megan. El 5 de noviembre de 2012, el Estado acusó a Donnie Jones de asesinato en primer grado, abuso y 2 cargos de secuestro agravado. En la investigación en la que se recopilaban pruebas se encontró que el individuo había estado acechando a otras mujeres antes del asesinato de Megan Sharpton. Ante la posibilidad de ser condenado a pena de muerte, Jones se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a cadena perpetua, sin opción de optar a la libertad condicional. La tragedia para la familia Sharpton desafortunadamente no acabó ahí, pues la madre de Megan, Kelly Sharpton, se quitó la vida en el 2013. Sus familiares mencionaron que nunca pudo tramitar lo que había sucedido con su hija, mucho menos pudo continuar con su vida, pues su hija era la razón por la cual ella vivía su día a día. Y antes de irme quisiera extender una invitación para nuevamente lo que siempre en este canal queremos dejar y que siempre será menester recordar: cuidemos los unos de los otros. Es la única manera en la que nosotros podemos estar medianamente seguros, porque eso no va a asegurar de que eventualmente sucedan crímenes. Pero te aseguro que si nos cuidamos los unos con los otros, desarrollamos una red de apoyo, una red de comunicación mucho más fuerte, de GPS, de podernos acompañar en las diligencias, de poder estar un poco mucho más al frente. Cuando alguien de nosotros tiene que hacer una diligencia, muy seguramente esto complicaría para los delincuentes cometer estos crímenes. También dudar mucho de las procedencias de las ofertas de trabajo, que finalmente terminan siendo una manera de pescar a víctimas incautas que pues tienen la necesidad de emprender su trabajo y de ganar su vida económica, pero se utiliza o para estafa o peor aún para este tipo de casos. Así que tratar de ser mucho más precavidos a la hora de asistir a entrevistas laborales. Y espero que la familia de Megan Sharpton y su madre estén en el cielo, estén en paz, y que desde luego el resto de sus familiares puedan haber continuado su vida, porque esto es muy triste, este tipo de casos, cuando
Se va una persona, se va una familia entera, y yo solamente deseo mucha fortaleza para que los demás puedan continuar con su vida pese a esta difícil circunstancia. Entonces cuidemos de nosotros, cuidemos de nuestros hijos, de nuestros amigos y de nuestros familiares, y tal vez así podamos reducir, tal vez de manera sustancial, los delitos que pasan en el mundo. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que si te gustó la investigación me puedes dejar un misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio. Que tú y yo nos vemos en el próximo caso.